Y bueno, como les comentaba, vamos a dar inicio a esta exposición y les quisiera presentar a la expositora. Ella es Marcela Villegas, es educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico y trastorno de audición y lenguaje. Es candidata al grado de magíster en neurodesarrollo y neuroeducación, psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales por Ay, disculpen. Bueno, también está certificada en el método TEDS, también posee la especialización en el modelo CERTS y en TES A22. Es especialista en autismo y educación inclusiva. Es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva y durante el año 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la ley 21.545. Sin más que decir, les dejo con Marcela para que puedan comenzar y espero que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias, Connie. Un gusto, como siempre, trabajar contigo. Agradecer a todos quienes se han conectado. Saludar especialmente a la comunidad autista que hoy día nos acompaña. Seguramente hay personas autistas entre nosotros, madres, padres, cuidadores. Y como siempre, cada vez que yo inicio una charla, le pido mil disculpas de antemano si en algún minuto, con fines académicos, hiero alguna sensibilidad que quiero respetar profundamente. Hablamos en tercera persona de las personas autistas solo con el propósito de enseñar a los profesionales que acompañan sus vidas, pero en ningún caso sería para, quisiera herir ningún tipo de sensibilidad. Así que mis disculpas si sin querer cometo algún error que los haga sentir incómodos. Eh, Siempre agradecer a todas las asociaciones y padres y familias de personas autistas que nos suelen acompañar y también a los profesionales que comprometidamente se conectan a las 20 horas para hablar de autismo. Quiere decir que son de los nuestros, aquellos que tenemos mucho interés por construir una Latinoamérica mucho más inclusiva, sensible y respetuosa con todas las neurodivergencias, pero en particular con aquellas neurodivergencias que habitualmente han sido tan excluidas por falta de conocimiento. Así que agradecer a DIPA por darme la oportunidad de hablar de autismo desde una perspectiva inclusiva, evolutiva, respetuosa, y ahora con un elemento más que he ido trabajando junto a DIPA, que es la mirada neuroeducativa. ¿Ya? Habitualmente hablamos del autismo siempre de una perspectiva que son muy patologizantes y lo importante es saber cómo vamos a acompañar a esos niños, niñas y adolescentes y adultos que en su legítimo derecho de acceder a la educación necesitan espacios que sean diseñados de la manera más enriquecida que sea posible. Este seminario, como decía la Connie, se enmarca dentro de un curso que viene a continuación de todos los cursos que doy en ADIPA. El 18 de junio comenzamos una nueva aventura, que es hablar de neuroeducación. ¿Y por qué hablamos de neuroeducación? Porque habitualmente nos han vendido en el sistema métodos certificados, acreditaciones, que tienen una mirada muy lineal respecto a las necesidades de apoyo de la población autista en el ámbito de la educación. ¿Ya? Entonces, tenemos como recetas, como ideas que tenemos que comprar, certificaciones que tenemos que comprar para poder adherir a un modelo en particular. Y la verdad es que después de 28 años trabajando con personas autistas, en particular con personas autistas con altos niveles de dependencia y necesidades de apoyo, lo que yo he aprendido, por si nos sirve, es analizar las barreras al aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje de la persona autista no ocurre solamente en función de sus capacidades o desafíos evolutivos, sino que ocurre si es que le damos la oportunidad y mitigamos barreras a la plena participación y al progreso en el aprendizaje. Ningún tipo de desarrollo autista es un desarrollo autista que se da, que viene desde un repollo, ¿cierto? Sino que se vincula directamente con los contextos. Y esos contextos pueden ser entornos que sean amigables o que sean barreras en sí mismos para el aprendizaje de las personas dentro del espectro. Entonces lo que vamos a hacer es, en 60 minutos, introducir algunos elementos que pueden contribuir a su desarrollo profesional y también a tomar decisiones respecto a cómo diseñar entornos
aulas, espacios educativos que sean más respetuosos con el neurotipo autista. La palabra neurotipo es una palabra compleja, pero cuando ya la utilizas repetidamente, eh, les agradecería, Valesca, les agradecería enormemente que esperaran ciertos espacios para comentarme, porque siendo una persona neurodivergente y habiendo muchas personas neurodivergentes también conectadas, perdemos el foco de la clase. Entonces, para que no tengamos que cerrar el chat, les pediría que por favor trabajaran con los React que tenemos, pero que utilicemos saludablemente el chat, o si no, tenemos dos clases, la que estoy dando yo y la que se está dando en el chat. Entonces, como ustedes van a ser neuroamigables conmigo, van a poder ayudarme a mantener la atención en el relato que estoy levantando. ¿Sí? Muchas gracias. Habemos muchas personas que con los chats en Zoom nos bloqueamos y no podemos continuar, así que agradezco enormemente su comprensión. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, me encantan los emoticones, digo yo me quedé, soy vintage, ya a mis 50 tengo emoticones, sé que son reacciones, pero los agradezco enormemente. La idea es que podamos compartir una mirada neuroafirmativa, de paradigma de neurodiversidad, una perspectiva integrativa, que quiere decir que la persona autista es mucho más que su diagnóstico. Yo no hablo de persona TEA ni estudiantes TEA, hablo de persona autista reconociendo el profundo valor que tengo por el paradigma de la neurodiversidad, entendiendo que el concepto TEA es un concepto biomédico, pero que en el ámbito educativo no corresponde utilizarlo. Incluso todos los documentos ministeriales oficiales en los últimos 3 años se levantan desde el concepto de autismo, espectro autista, neurodivergente, pero no de TEA, ¿ya? Y eso implica que tenemos una perspectiva integrativa, reconociendo que la complejidad del ser humano trasciende cualquier etiqueta diagnóstica y que es necesario tener una comprensión biopsicosocial y ecológica del desarrollo, también del desarrollo de la persona autista. No todo se explica por el autismo, no todo es autismo. Los desafíos evolutivos pueden ser personales, pero en interacción con un entorno que genera oportunidades o barreras, siempre desde un enfoque de derechos humanos, un modelo social de apoyo orientado a la calidad de vida. Entonces, cuando vamos a hablar de autismo, aprendizaje, diseño de aulas inclusivas, respeto por el neurotipo, que es la forma de procesamiento cerebral que tienen las personas. Todas las personas tienen un neurotipo y las personas autistas tienen un neurotipo muy característico que es divergente respecto a la norma desde la configuración de su sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros entendemos que las barreras están en el contexto, que son dinámicas, que son persistentes, que son veladas o son explícitas, y que más tienen que ver con las posibilidades físicas, sensoriales, comunicativas, cognitivas, actitudinales, pedagógicas, culturales, estructurales, y seguramente ustedes tienen muchas más barreras. Finalmente entendemos que cuando nosotros diseñamos espacios educativos basados en la evidencia, en lo que sabemos del neurotipo autista, tenemos mucho más posibilidades de tener trayectorias educativas que no corran riesgo. Cuando hablamos de trayectoria educativa, estamos hablando del recorrido que hace una persona desde que ingresa a los espacios educativos formales hasta que egresa después de 12 años de escolaridad, con la posibilidad de acceder a la educación superior o a la educación terciaria. Cuando nosotros tenemos esas trayectorias educativas, es porque hemos conseguido saltar todas las barreras que existen en el entorno para que nuestro neurotipo finalmente pueda progresar en el aprendizaje. Entonces es muy importante que no solo hablemos de autismo, sino que hablemos de cómo podemos diseñar entornos que se configuren de una manera accesible, pertinente, prudente en relación a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Y eso es muy difícil por dos razones fundamentales. Primero, porque las condiciones del sistema educativo a nivel latinoamericano son precarias. Son salas masivas, súper sobrepobladas, con una formación inicial docente que no aborda la neurodivergencia en la profundidad que la necesitamos. Por lo tanto, yo concedo que las condiciones hacen muy complejo el poder levantar diseños de aula que sean personalizados. Pero sí lo que podemos hacer es tomar decisiones
para que nuestros diseños de aula consideren la presencia de estudiantes dentro del espectro autista. La personalización, la individualización de la educación en el ámbito de la educación regular respecto a las neurodivergencias, por supuesto que es difícil y yo concedo enormemente, podemos conversarlo y los que ya han estado en seminarios míos saben lo que pienso al respecto, de que esas condiciones tienen que ser optimizadas porque necesitamos espacios amigables con todas y todas sin excepción. Sin embargo, esas condiciones no dependen de nosotros, pero sí depende de nosotros el cómo dentro de los espacios educativos podamos levantar diseños que no consideren solamente a la mayoría neurotípica, sino que tenga ciertos enlaces, ciertos links, ciertos guiños y ciertas eh, consideraciones con el neurotipo autista que implica una forma divergente finalmente de procesar toda la información. El autismo es una condición que aparece en el ser humano, que se manifiesta en el ser humano cuando ya tiene 2, 3, 4, 5, 12, 20, 25 años y más. Sin embargo, la configuración autística se genera a partir de del primer trimestre de embarazo. Por lo tanto, la persona autista no es autista ni tiene un neurotipo autista por decisión, sino que por biología, por epigenética. Y eso implica entonces reconocer que el sistema nervioso central, así como tiene desafíos evolutivos que hacen tan característico el autismo, también tiene desafíos evolutivos al momento de acceder a los aprendizajes. Y por lo tanto, mi propuesta ha sido configurar y articular 4 elementos fundamentales, ¿ya? Para poder diseñar aulas verdaderamente inclusivas, reconociendo las condiciones precarias que está el 70-80% de las escuelas de nuestro país con una sensación de agobio, una sensación de falta de apoyo, una sensación de que no puedo enfrentar las divergencias en el aula y que carezco de las herramientas desde la formación de pregrado para poder enfrentar este desafío. Entonces mi propuesta es que intentemos articular 4 elementos. La comprensión del neurotipo autista, que es la forma de procesar la información, considerando todos los desafíos evolutivos que contempla el autismo, como una sensibilidad mayor, hiperrespuesta o hiporrespuesta a los estímulos sensoriales, como una vulnerabilidad emocional que genera una mayor estrés ante la demanda, como la necesidad de anticipación y predictibilidad en los espacios educativos, como un cierre global de la información conceptual que yo le ofrezco y no una segmentación de esa información. Entonces, ese neurotipo autista, conocerlo, comprenderlo y que es distinto en cada uno de nuestros niños y nuestras niñas es fundamental. El segundo elemento que me parece súper importante articular es entender cómo serían los contextos neuroinclusivos enriquecidos. La palabra neuroinclusivo es una palabra acuñada a partir de la declaración de la Organización de Naciones Unidas del 2023, en donde se asume que necesitamos avanzar a la construcción de espacios neuroinclusivos, que en el fondo lo que quiere decir es que sean accesibles y respetuosos con las sensibilidades autistas y de otras neurodivergencias. El tercer elemento que me parece importante de configurar es diseñar respuestas educativas basadas en evidencia, es decir, preguntarnos qué sabemos respecto al procesamiento de la información que tiene la persona autista en consideración a la configuración de su sistema nervioso central. Y ahí es donde viene el aporte de las neurociencias y la psicología cognitiva aplicada a la educación. La neuroeducación no es un marco disciplinario específico o que sea un cuerpo de un marco conceptual propio, sino que utiliza los elementos que vienen de otras ciencias para tener un relato conceptual y paradigmático, pragmático, que nos permita utilizar lo que sabemos del cerebro, lo que sabemos de las neurociencias, lo que sabemos del aprendizaje, para alcanzar fines educativos. Entonces, en estos 4 elementos, hago referencia en este seminario a 3 ideas fundamentales. Primero, comprender profundamente que hoy día tenemos en el ámbito profesional avances que nos hacen
tener una perspectiva evolutiva, ¿ya? Es decir, hemos evolucionado hacia una perspectiva evolutiva que reconoce que el autismo presenta un neurotipo característico de un procesamiento cognitivo divergente, ¿ya? El autismo impacta sobre el funcionamiento. Cuando digo impacta, no digo si para bien ni para mal, por supuesto que siempre es una perspectiva de valoración de la neurodiversidad de todo ser humano. Pero tenemos que entender que la etiqueta diagnóstica de autismo implica una forma de aprender diferente en relación a la mayoría neurotípica e incluso diferente respecto de la neurominoría divergente. Es decir, es un ser humano que al momento de enfrentarse a la lectura, a la escritura, a las matemáticas, aprendizajes formales e informales, se afronta, se implica, se motiva, se compromete y se organiza de una manera distinta y seguramente ustedes lo pueden observar en sus hijos, en sus usuarios, en sus estudiantes. Es un ser humano que parece pensar las cosas, la información, enfrentar los estímulos desde una lógica distinta, la lógica autista. Y por lo tanto, si nosotros queremos diseñar aulas inclusivas que no solamente hagan una declaración ética respecto a la inclusión, sino que hagan una declaración respecto del resguardo de accesibilidad, apoyo y ajuste razonable, significa pensar que cuando yo diseño el aula, diseño la escuela, diseño la consulta, lo hago pensando en cuál es la caracterización de ese estudiante. Ese ser humano autista que tengo en tercero básico, ese ser humano autista que tengo en octavo básico, ¿de qué manera se manifiesta su configuración cerebral? ¿De qué manera nosotros podemos comprender cómo es el funcionamiento cerebral de esa persona para ir tomando decisiones de los tiempos, de la planificación, de la priorización de los objetivos, de las estrategias que utilizo para enseñar a leer o para registrar de la pizarra? Es decir, entender de qué manera el cerebro está funcionando en relación a los aprendizajes que tengo dados por el dominio curricular que tengo que alcanzar durante este o en este nivel educativo. Y para eso, el recurso de la neuroeducación nos permite comprender las implicancias cognitivas que tiene el autismo en el diseño de la enseñanza. Es decir, entender cuando yo miro a ese estudiante de qué manera está procesando la información, qué es lo que lo compromete, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo implica en la tarea, qué apoyos necesita para organizar el material, qué apoyos necesita para poder concentrarse, focalizar su atención, evocar información previa y articularla con nueva información, todos esos elementos que son posibles de reconocer cuando entendemos el impacto que tiene el autismo sobre el desarrollo humano. Y desde esa lógica, lo primero que tenemos que hacer, si pensamos en el neurotipo autista, es entender qué es el autismo. Más allá que repitamos los criterios diagnósticos del DSM-5. Los criterios diagnósticos del DSM-5 solamente configuran dos ejes: comunicación social, intereses repetitivos y restringidos. Pero seguramente entre los participantes del seminario de hoy, como de todos los cursos que yo dicto, yo pregunto siempre, ¿alguno de ustedes ha visto una persona autista que solamente tenga un desafío evolutivo o un impacto en dos ejes del funcionamiento? ¿Solo es comunicación social? ¿Solo es la presencia de intereses repetitivos y restringidos? ¿O ustedes se van dando cuenta, ahí la Yesenia me ayuda con su carita, ustedes se van dando cuenta que es mucho más amplio, que no solamente es comunicación social, que también es la relación con pares, que también es la intersubjetividad, que también es la teoría de la mente, que también es la respuesta a los estímulos sensoriales, que también es la gestión de las emociones, la organización del espacio, la implicancia afectiva con el entorno. Es decir, hay muchos desafíos que finalmente explican por qué una persona autista se comporta como se comporta. Y no estoy subestimando el valor que tienen los diagnósticos biomédicos, pero en el ámbito educativo, el diagnóstico biomédico elementos para poder el neurona que estoy viendo hacer mente de ese procesamiento es súper importante para poder entender qué es lo que yo debería hacer
o cómo debiese diseñar el aula, o cómo podría acompañar al docente de la asignatura para que pueda comprender dentro de estos 40 estudiantes por qué esos 4, 5, 7 chicos autistas que están en mi sala funcionan como funcionan y de qué manera puedo diseñar el aula. El otro día una psicóloga me preguntaba, ¿a qué te refieres con diseñar el aula? Diseñar el aula implica el cómo yo voy a desplegar la enseñanza en la escuela y cómo voy a desplegar la enseñanza en la sala de clase. Yo vengo de la educación especial. Durante 20 años trabajé directamente en escuelas especiales. Por lo tanto, recuerden por favor del uso saludable del chat mientras hago la exposición y después yo me comprometo a ir observándolas cuando terminemos la exposición. Entonces, sí, por ejemplo, si nosotros tenemos visto que hay desregulaciones emocionales que justo alcancé a captar, la pregunta sería, ¿de qué manera el aula que yo tengo a cargo o a la que yo entro está mitigando la vulnerabilidad emocional? Yo hay algo que quiero poner de énfasis porque en todos los seminarios me sale lo de la agresión física y lo de la desregulación emocional. La desregulación emocional de una persona autista está situada en un contexto. Ya nosotros tenemos que reconocer la vulnerabilidad emocional de las personas autistas, sobre todo en la primera infancia, primera y segunda infancia, 0-16 años. En esas infancias, el cerebro autista es altamente vulnerable al estrés, es altamente vulnerable a los estímulos sensoriales, es altamente vulnerable a la demanda. Entonces, cuando nosotros hablemos de autismo, preguntémonos de qué manera nosotros podemos tener una interacción didáctica, un diseño de aula, un espacio dentro de la escuela que mitigue la mayor cantidad de estresores que agudizan la vulnerabilidad emocional de nuestros estudiantes autistas. Uno de los mayores desafíos evolutivos que tiene el estudiante autista, el aprendiz autista en nuestra escuela, es ser vulnerable frente a la demanda, frente al estrés, frente a la interacción social cuando no es mediada. Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos a los docentes de asignatura, a los asistentes técnicos y profesionales de la educación a revisar de qué manera diseñamos el aula, estamos hablando de los tiempos lectivos, de los tiempos de recreo, de la demanda académica por escribir, leer o calcular más allá de las posibilidades inmediatas de la persona, asumir una autonomía frente al aprendizaje que habitualmente está sobredimensionada. ¿Cómo interactúo con ese niño para yo volverme un referente afectivo en vez de un foco de estresor? Y eso implica neurociencia pura aplicada a la educación. Entender que la agresión que una persona puede vivir en una escuela no pasa solamente por un momento en que hubo un desborde emocional, un malestar emocional. Tenemos que comprender que los desbordes emocionales se generan en la interacción dinámica con el contexto. Y todas las desregulaciones, situaciones emocionalmente desafiantes, con problemas de conducta, están situadas. Entonces, no atribuir ese desafío solamente a la persona, entendiendo que el desarrollo humano ocurre en contexto. Ahora, dicho esto, considerar que dentro del espectro autista lo que hay es la manifestación de un desarrollo evolutivo divergente. Por eso son neurodivergencias. Todos somos neurodiversos, pero los autistas son neurodivergentes, teniendo y presentando un funcionamiento divergente respecto de la norma estadística, con presencia de muchas fortalezas, pero también con presencia de múltiples desafíos. Cuando entendemos aquello, entendemos también que esa manifestación divergente ha ocurrido por causas epigenéticas, es decir, en la manifestación del genoma humano se han producido ciertas brechas respecto de los hitos de desarrollo típico o las trayectorias evolutivas típicas. Y esa configuración del sistema nervioso central ocurre en el primer trimestre de embarazo, donde hay una neurogénesis, es decir, una génesis de neuronas, una maduración de las neuronas en la etapa intrauterina, que van configurando un funcionamiento cerebral distinto, un cerebro que funciona de manera distinta y por lo tanto un cerebro que se relaciona con el entorno
y con el aprendizaje de manera diversa, de manera atípica. Y eso explica entonces que se cumplan ciertos criterios evolutivos, pero entendiendo que el autismo se manifiesta en diversos dominios evolutivos, no solamente en comunicación social y en presencia de intereses repetitivos y restringidos, sino que en distintos dominios del desarrollo. Por ejemplo, yo podría decir, se han dado cuenta que habitualmente las personas autistas hasta los 12, 14 años se resisten a escribir de la pizarra o al dictado a la representación gráfica del lenguaje. Se habrán dado cuenta de cuando inician la escritura, lo hacen con macrografía, con letras muy grandes y demoran mucho en evolucionar y progresar en el trazo. Se han dado cuenta que cada cierto tiempo las personas autistas en la escuela necesitan desplazamientos libres en donde deambulan por distintos espacios mientras hay soliloquios, lenguaje personal, donde hay ciertos manierismos motores, cierto balanceo y donde se desconectan. El contacto visual cae significativamente para distanciarte de la realidad que está ocurriendo, o que cuando hay muchos estresores finalmente hay un sonido que se empieza a repetir y que caen en una situación que se llama tensión túnel, en donde ese sonido que pueden realizar calma la sensación de estrés y de ansiedad. ¿Han visto cosas como esas? ¿Han visto características como esas en su escuela? Eso es la manifestación de un desarrollo atípico del sistema nervioso central. No es algo actitudinal. Es un cerebro que funciona de manera distinta desde lo más orgánico a los procesos cognitivos más complejos y el acceso a las técnicas instrumentales o el ajuste al espacio escolar. Eso implica que hemos transitado también desde un abordaje biomédico que pone foco en la etiqueta del diagnóstico, niño TEA, a entender hoy día un abordaje integrativo, es decir, mucho más amplio, que considera elementos que trascienden al diagnóstico, que pone atención en el desarrollo evolutivo desde una mirada biopsicosocial. Esa mirada biopsicosocial lo que implica es entender que desde su neurogénesis el cerebro se configura de manera distinta, procesa la información de manera distinta y se vincula con el contexto de manera divergente. Y que finalmente el contexto puede contribuir al procesamiento cognitivo o puede obstaculizar el procesamiento cognitivo. Hoy día, nuestro sistema educativo nacional, que tiende a ser muy tradicional, con espacios lectivos, tiempos lectivos muy amplios, de 90 minutos, con solo 10 a 15 minutos de desplazamiento, para volver a 90 minutos, volver a salir 20 minutos, volver hasta por 120 minutos más, dar una pausa de almuerzo y continuar hasta las 4 de la tarde, es un sistema educativo que no está considerando desarrollos evolutivos divergentes. Entonces, cuando nosotros entendemos que la lógica del aula no está respondiendo a las necesidades de una población que es altamente vulnerable al estrés, vamos a seguir, mientras no comprendamos eso, vamos a seguir culpabilizando, responsabilizando y patologizando conductas que son de carácter reactiva. ¿Por qué? Porque esa persona autista, desde el primer trimestre de embarazo, que viene configurando un sistema nervioso central de manera diferente. Y eso implica mayor necesidad de pausa, actividades continuas y no simultáneas, focos de atención directamente vinculados con sus intereses profundos, necesidad de instrucciones e información concreta, gráfica, literal, para comprender los sentidos de lo que yo te pido que hagas. Necesidad de desplazamiento, necesidad de espacios de silencio e introspección.
Y eso, cuando nosotros lo entendemos, ya no ponemos atención en la conducta que está en la punta del iceberg, sino que empiezo a bajar a profundidades que me permitan reconocer que hay elementos que son biológicos, que tienen que ver con el diagnóstico de TEA, pero hay elementos que son psicológicos que tienen que ver con el neurotipo. ¿Me voy explicando? Y ese neurotipo debemos considerarlo, conocerlo en profundidad, gracias Valeria, conocerlo en profundidad para poder impactar positivamente respecto de este procesamiento cognitivo. Esta visión biopsicosocial es muy antigua, es del 77, la que se ve consolidada en el 77 también por un enfoque ecológico que pone atención sobre cómo el contexto impacta sobre el desarrollo humano. Y esa es una invitación a ver el autismo desde qué puedo hacer yo desde la escuela para el bienestar de esos estudiantes, más allá de la norma de la ley de autismo que efectivamente habla del resguardo de la integridad física y psíquica de las personas autistas en los espacios educativos. Pero lo primero que tenemos que considerar es la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en la escuela para que la trayectoria educativa de las personas autistas sea gratificante, sea placentera, contribuya al desarrollo de su ciudadanía y su desarrollo personal con una convivencia saludable y pasar a entender la lógica del proceso antes de seguir pensando en no se incorpora, no participa, no se ajusta, se desregula, porque pudiésemos exactamente, con mucho respeto por las familias de personas autistas que hoy día nos acompañan, sabemos que podemos hacer una lista de desafíos que tienen que ver con la adaptabilidad escolar. Pero la pregunta es, ¿de qué manera podemos diseñar nuestra escuela, nuestras aulas, para que los factores personales se articulen adecuadamente con factores contextuales y permitan establecer aulas que desde la evidencia puedan diseñarse de una manera más saludable? ¿Será prudente la cantidad de demandas que yo tengo dentro de la jornada escolar para este grupo neurodivergente? ¿Será prudente tener solamente 25 minutos de esparcimiento dentro de la escuela durante la jornada de la mañana? ¿Será prudente almorzar a las 13:30 en la mayoría de los espacios educativos y después continuar con clases conceptuales durante la jornada de la tarde? ¿Será prudente mantener la demanda por la escritura de la copia de la pizarra, considerando que tenemos la información en medios tecnológicos y en los mismos libros que entrega el Ministerio de Educación? Es decir, ¿será prudente no mediar en la configuración de los grupos de trabajo para evitar que los niños se sigan dejando al margen de esas articulaciones y esas configuraciones sociales del aula? Obviamente que ante esta conversación pudiésemos debatir muchísimo, quizás no es el espacio, pero sí es importante considerar que el desarrollo humano se enfrenta, y el desarrollo autista no es la excepción, se enfrenta finalmente a situaciones de riesgo que ponen en riesgo la trayectoria educativa, el bienestar en el aula y la convivencia saludable en las escuelas. Y tenemos también espacios educativos que van fortaleciendo protectores. Mi propuesta, que es la que les agradecería antes de cerrar el chat, nos esperaran para que no se activara permanentemente los mensajes, porque yo bloqueo mi capacidad, me detengo y no puedo continuar. Muchas gracias. Entonces, ¿será posible que nosotros levantemos protectores para que podamos acompañar a un colectivo, una población estudiantil que ha sido legalmente reconocida como una población altamente vulnerable a la exclusión y a la deserción en la escuela? Y esa es mi propuesta. A ver, ¿qué sabemos de esto? Bueno, sabemos muchos elementos.
Sabemos, por ejemplo, que el TEA solamente identifica una afectación del neurodesarrollo y que es muy limitada para comprender la multidimensionalidad del impacto del autismo en la persona. Por lo tanto, mi invitación es dejar de mirar el TEA no porque sea un cambio de palabra, sino porque es insuficiente. El TEA únicamente responde al cumplir con criterios diagnósticos establecidos en el DSM-5 o en el CIE-11, y es un diagnóstico que se hace a partir del cumplimiento de signos positivos, es decir, tienes el rasgo o no tienes el rasgo. Desde una perspectiva psicoeducativa que nos interesa hoy día, que es configurar escuelas, espacios educativos, aulas, donde se comprenda un procesamiento divergente de ese aprendiz, entendiendo que evolutivamente desde la configuración intrauterina tienen procesos cognitivos divergentes para funcionar, es una invitación que hago para poder levantar espacios de mejor convivencia, donde no hayan agresiones físicas, donde no hayan desregulaciones, donde no tenga que necesitar de asistencias personales para nuestros niños, en donde los profesores y profesoras no se sientan agobiados, no se sientan solos y absolutamente dejados a su suerte frente a un tremendo desafío. La invitación entonces a comprender que este neurotipo implica una interacción sumamente característica de las personas autistas en los espacios educativos y que lo fundamental finalmente es entender que desde una perspectiva inclusiva tenemos que avanzar hacia un proceso de innovación y transformación cultural. No es posible seguir haciendo lo mismo en las escuelas con estudiantes que presentan tan importantes desafíos para permanecer en el aula, para poder progresar en el aprendizaje, para poder ajustarse socialmente a las dinámicas de las escuelas. Es necesario avanzar entonces, es una lógica que resguarda accesibilidad y que por tanto profundice en las motivaciones y en las razones que ponen, finalmente nos ponen en el escenario de un chico desregulado, desbordado, que sale de la sala, que no progresa en el aprendizaje, que se resiste a ser guiado, que ni siquiera acepta la ayuda desde el programa de integración escolar, es decir, un niño y una niña que están en una situación altamente vulnerable a la deserción educativa. ¿Ya? Ahora, para poder hacer esto, yo me tengo que situar desde el modelo de educación inclusiva. Si yo sigo situada en el modelo integracionista, en donde hay un niño que tiene un diagnóstico, que subo el FUDEI a la plataforma y que por lo tanto tomo decisiones en base al diagnóstico de TEA, la pregunta es, ¿ha dado buenos resultados esa lógica tan restringida? No, no da buenos resultados, dice la Carola. No, no da buenos resultados porque la inclusión, el desafío, perdón, es superior a lo que el programa PIE por sí solo puede hacer. El programa PIE es un regalo para el país. Ha sido un regalo que cumplió 16 años, desde el 2010 al 2026. Y es una maravilla, ha sido un tremendo aporte para todo el país y hemos llegado a tener 111.000 estudiantes autistas en programas de integración escolar. Es una maravilla. Sin embargo, seguir pensando que la lógica integracionista va a permitir enfrentar el desafío de la neurodivergencia autista con la magnitud del diagnóstico que tenemos, con la gran variabilidad de desarrollos evolutivos que tenemos, con la gran variabilidad de manifestación autística que tenemos, es fantasioso. Nosotros tenemos que rediseñar la escuela. Tenemos que rediseñar la escuela, tenemos que rediseñar el aula y entender que desde el nivel central, desde la macropolítica, esa transformación no va a venir. ¿Por qué? Porque finalmente se ha mantenido un status quo en los últimos años en donde sigo subvencionando por diagnóstico, en donde sigo poniendo cupos a la cantidad de chicos autistas que yo voy a subir a la plataforma porque el sostenedor no paga más horas profesionales antes de que se cierren las excepcionalidades, porque la formación de pregrado no profundiza tampoco en educación especial respecto de del neurotipo autista. Es decir, tenemos muchos desafíos en contra, pero algo tenemos a favor, que es la lógica de entender que sí podemos rediseñar el aula
considerando este grupo de estudiantes tan vulnerables al entorno. Ahora, yo les invito a ustedes mismos en esta lógica respecto de los estudiantes autistas a ubicarse en alguna de estas letras. La educación inclusiva, siendo un proceso dinámico de innovación pedagógica y transformación cultural que pone especial atención sobre los estudiantes más vulnerables a la exclusión, tiene tres formas de ser concebida. Hay tres formas de conceptualizar la educación inclusiva. Muchas definiciones, pero tres grupos finalmente de concepciones al respecto. La primera, concepción restringida tradicional, donde hay un proceso selectivo y arbitrario, los del PIE. ¿Ya? Es decir, un proceso selectivo. Ellos sí cumplen con el diagnóstico biomédico, tiene las posibilidades, está en el nivel 1, en el nivel 3, no es altamente dependiente, funciona de manera autónoma, cada 2 años me muestra de nuevo el papelito donde sigue siendo autista, no se le ha pasado, y donde decido finalmente quiénes sí y quiénes no. Esa es la concepción más tradicional que está muy cercana al sistema educativo nacional. Después tenemos una concepción más absoluta, más innovadora, donde dice todos y todas. No vamos a hacer excepción, así que vengan los autistas niveles 1, niveles 2 y niveles 3. Y vamos a aplicar el ordinario 2610, por lo tanto nos vamos a hacer cargo de las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo evolutivo y por lo tanto vamos a seguir avanzando. Y después tenemos la concepción reivindicadora, en donde se entiende que la educación inclusiva es un movimiento social de carácter reivindicatorio de derechos usurpados a la población más vulnerable de nuestro país, las personas con discapacidad. Y en este espacio hay un pacto social que levantar, que es ponernos de acuerdo. ¿Lo queremos o no lo queremos? Sí, lo queremos, pero entonces te tienes que ubicar en la A o la B. Porque lo queremos y lo hacemos, los invito a ser parte del movimiento Quererles Crearla, un movimiento iberoamericano del cual yo soy parte, un movimiento que dice, quererla es crearla, porque la educación inclusiva en sí misma no existe, es una declaración. Es una declaración que hay que materializar. ¿Y cómo la materializamos? Tomando decisiones. Entonces, yo puedo estar en una concepción restringida tradicional y no es algo malo, pero tenemos que considerar, estoy en esto, entonces siempre voy a ir a la punta del iceberg. Todos los autistas, pero esos que se desregulan, no. Todos los autistas, pero esos que no tienen control de esfínter, no. Todos los autistas, pero los hablantes. Todos los autistas, pero los que se ajustan al aula. Pero el 50% de la población autista no cumple con esos criterios. El 50% de la población autista tiene discapacidad intelectual, tiene afectación del lenguaje, tiene apraxia del habla, tiene dispraxia motora, tiene altos niveles de dependencia y además tiene problemas de conducta. Dentro de los desafíos evolutivos de esa población está. Y yo puedo verlo o no verlo, querer verlo o no querer verlo. Pero la propuesta es veámosla y veamos qué sabemos. Bueno, sabemos que vamos a erradicar barreras, que vamos a poner especial atención en los más vulnerables a ser excluidos y que vamos a resguardar sus trayectorias educativas. ¿Cómo? Nos han dicho cómo. Nos han dicho cómo. Nos han dicho que a través de un modelo ecológico, de un modelo sistémico y de un modelo multiagencial. Es decir, todos los seres humanos que rodean a esta persona pueden ser promotores de inclusión. No tengo que esperar desde el nivel central una nueva norma, una nueva ley, un nuevo decreto para poder hacer cambios en el diseño del aula. Y ese diseño del aula se da en distintos niveles, del macrosistema, del mesosistema, del microsistema, para finalmente entender que sabemos mucho. Yo empecé en autismo en 1998. Seguramente ustedes, alguna de ustedes no nacía. En 1998 no había nada. No teníamos idea por qué la persona se comportaba como se comportaba. Estamos hablando de autismo niveles 3. Y no sabíamos por qué algunos hablaban, por qué se tapaban los oídos, por qué corrían en punta de pies, por qué aleteaban cuando estaban felices,
¿Por qué hacían sonidos repetitivos? ¿Por qué había ecolal inmediata y ecolal diferida? No sabíamos. Hoy día sí sabemos. Hoy día, desde la neurociencia y la psicología cognitiva aplicada a la educación, tenemos un montón de información respecto al desarrollo y el funcionamiento cerebral. Y sabemos que el aprendizaje y el desarrollo humano tienen un carácter epigenético. Quiere decir que así como epigenéticamente hubo un impacto en el desarrollo de la vida intrauterina en el primer trimestre de embarazo, hoy día sabemos que las oportunidades, los contextos enriquecidos, los, los espacios altamente estimulantes, promotores, vinculantes, logran cambios en el funcionamiento cerebral. Así como el estrés crónico impacta sobre el cerebro, la gratificación crónica también. Piensen en su estudiante más difícil, el más desafiante, ¿qué pasa cuando está feliz? Cuando está feliz me abraza, me quiere, entra al aula, quiere aprender, disfruta, empieza a tener amigos, es parte, expresa sus emociones, pide ayuda, busca a la persona que es su referente afectivo. Vean qué es lo que hace esa persona que apoya a niños y niñas autistas. ¿Cómo lo logró? Se vinculó, puso atención en sus intereses, evitó la vinculación a través de la demanda, no corrige el error, sino que fomenta el éxito, fomenta el aprendizaje. Nosotros sabemos hoy día que la relación entre desarrollo cerebral, aprendizaje y contexto es un tremendo recurso para poder apoyar y fortalecer la labor pedagógica. ¿Cómo yo pudiese acompañar a los docentes a hacer esto? La única posibilidad que nosotros tenemos de hacer esto es poder formar a los docentes en el conocimiento del neurotipo autista y ayudarlo a tomar decisiones para poder diseñar el aula de una manera accesible, considerando que entre los 40 lo más probable es que hayan 4 estudiantes autistas, con diagnóstico o sin diagnóstico. Y eso implica que no voy a diversificar para esos 4, sino que de entrada voy a repensar la escuela, voy a repensar la demanda, voy a repensar en el horario, voy a repensar si es suficiente con 15 minutos del primer recreo, 20 minutos en el segundo, si el almuerzo tendrá que esperar hasta la 1:30, si es relevante que tengamos tantas evaluaciones sumativas, si será necesario que todo sea a través del lenguaje verbal con la reproducción de texto. Pensémoslo, porque sabemos justamente que son, lo que yo estoy diciendo, son los ámbitos del desarrollo evolutivo que finalmente tienen un tremendo impacto sobre la persona autista. Pero ¿qué además sabemos? Sabemos que el cerebro es dinámico y que cambia constantemente. Sabemos de la plasticidad neuronal. Nosotros no nacemos sentenciados. Podemos generar un impacto súper positivo desde un entorno óptimo. Sabemos que la emoción y la cognición están altamente vinculados. Por lo tanto, yo solo aprendo lo que amo. ¿Ya? Se recordarán de Francisco Mora. ¿Ya? Entonces, yo solo aprendo lo que amo. No puedo aprender lo que no me interesa. Y si soy autista, más me va a costar, porque mis intereses son profundos. Me especializo en la temática. Además, sabemos que el ambiente educativo impacta sobre el desarrollo cerebral. Sabemos que cada cerebro es único e irrepetible, pero que es posible reconocer el neurotipo. Sabemos que el cerebro siempre busca un sentido a los nuevos aprendizajes y que cuando yo los relaciono con aprendizajes previos y le doy claves con sentido, claves visuales, claves verbales, establezco la relación y la significatividad del aprendizaje. Y por el otro lado, sé que el cerebro no actúa por partes, ya eso es un mito. El cerebro no actúa de manera fragmentaria, actúa como un todo. Por lo tanto, no es la sola del prefrontal sola, sino que es el prefrontal asociado con la amígdala con la ínsula, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. No, no hay aprendizaje fragmentado, el cerebro actúa como un todo. Entonces, ¿qué cerebro actúa mejor?
aquel que es gratificado, aquel que tiene mayor liberación de oxitocina para mitigar la liberación de cortisol, aquel cerebro que es gratificado con más deporte, más arte, más movimiento, más vinculación, más disfrute, más descubrimiento de aquellos ámbitos que le interesan. Y ahora, ¿y qué tiene que ver eso con los fines de la educación? Habría que preguntarse cuáles son los fines de la educación. Olvidamos cuáles eran los fines. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuál es el propósito de estar en la escuela? ¿Cuál es el real propósito? Porque cuando yo pienso en mis niños y niñas autistas y me están diciendo que no puedo ingresar porque es un nivel 3, yo siempre pregunto, ¿y cuál es el fin de la educación? ¿No es el desarrollo pleno de los seres humanos? ¿No es eh, el espacio social en donde yo inicio mi ciudadanía, que es el despliegue profundo de mis derechos? ¿No es el espacio donde yo me encuentro y aprendo con otros? Bueno, esos son contextos neuroinclusivos, neuroamigables, que se diseñan esperando poder contribuir al bienestar de todos y todas, y no solamente de un grupo en particular. Ahí habría que volver aquí. A ver, ¿dónde me voy a ubicar? ¿Qué concepción quiero tener? ¿Dónde voy a profundizar? En la C, dice la Carola. Parece que la mía también es la C, ¿cierto? Ya, pero es normal que yo sienta dilemas, porque la educación inclusiva, al ser un movimiento de transformación social, donde si la queremos hay que crearla, implica debate, implica tensiones, implica dilemas, implica preguntas que no tienen respuesta fácil, implica la tentación de que nos digan que la educación inclusiva es una utopía. Es muy tentador. Qué bien de moto GP y a todos. Ya, es muy tentador esto de decir que la educación inclusiva es una ideología. Súper tentador. Porque hacer una ideología u una utopía, no tengo ninguna responsabilidad sobre ella. Por lo tanto, qué rico que están poniendo la C. No importa si tienen la A o la B o la C, lo importante es que estén en una y profundicen y evolucionen en esa. Pero es muy tentador decir que la educación inclusiva es una utopía, porque a la utopía no estoy obligado a avanzar, no estoy obligado. Pero si yo entiendo que la educación inclusiva es un espacio de transformación social y que requiere un pacto social, necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Queremos hacerlo? Bueno, hagámoslo. Y eso implica desistir de algunas batallas que no vale la pena dar y entender que el impacto del contexto es superior al impacto de las terapias. Hoy día sabemos que 4 horas a la semana en la vida de una persona es ínfimo a todo el espacio naturalista de la escuela y de la familia. Lo que hacemos los profesionales de apoyo es guiar esa escuela, guiar esa familia, guiar esa persona, guiar ese espacio de trabajo. ¿Para qué? Para levantar contextos neuroinclusivos, para que mitiguemos esas barreras que veíamos al principio desde lo que sabemos de la neurociencia, desde lo que sabemos de la neuroeducación, no solamente por un elemento de derechos, no solamente es una confirmación del derecho a la educación, es el derecho a vivir juntos, es el derecho a disfrutar de la divergencia y es el derecho a como familia tomar las decisiones en los espacios que tienen que crecer nuestros hijos. Y eso va a costar, pero por supuesto que va a costar, pero sabemos muchísimo, sabemos, miren todo lo que sabemos. Sabemos que las personas autistas son vulnerables en su desarrollo sensoperceptivo, que presentan desafíos evolutivos a nivel grafomotor y de la coordinación dinámica general, porque suelen tener dispraxia motora. Sabemos que el desarrollo social requiere mediación. Sabemos que la mitad de ellos requiere medios de comunicación aumentativa alternativa. También sabemos que les cuesta organizarse muchísimo porque habitualmente la coexistencia de déficit atencional es las funciones ejecutivas. Sabemos que son resistentes al cambio, que requieren de anticipación, de previsión, de comprensión de contingencias. Sabemos que son altamente vulnerables al estrés y que debemos mitigar el estrés a través del vínculo. Sabemos que la cognición y el aprendizaje está altamente impactado por los intereses profundos y sabemos que eso genera
mucha afectación del funcionamiento adaptativo, donde hay un juicio social que deteriora su autoestima, deteriora su salud mental, agobia a los docentes. Sabemos un montón. Y sabemos también que si nosotros aprendemos a diversificar de entrada, tenemos que diversificar menos de salida, menos PASI, más diversificación, más accesibilidad. No porque hay un niño autista, sino porque todas y todos merecen aprender a vivir juntos. Queremos vivir juntos, porque cualquier día de mañana nuestros hijos e hijas van a ser madres de personas autistas o con otra diversidad. Entonces, ¿cómo van a aprender si no los ven? Yo vengo de las escuelas especiales, por años estuve en las escuelas especiales y tengo todo mi amor y mi respeto por las escuelas especiales, pero es muy difícil progresar en comunidad, en salud, en participación, en la, finalmente, en la certificación de estudio, solo desde la escuela especial. Necesitamos tener espacios inclusivo en donde la inclusión no sea a costa de nadie. Y eso implica una respuesta educativa que sea basada en evidencia a partir de lo que les fui contando durante estos minutos. La caracterización de los procesos de aprendizaje, no más pruebas de funcionamiento. Veamos cómo funcionan los niños respecto al currículum. En el aula, observando con cuestionarios pedagógicos, pongamos atención cómo están preparados para las técnicas instrumentales. Yo me hago este cuadrito, me hago siempre este cuadrito. Voy a diferenciar las habilidades esenciales para el aprendizaje, las voy a diferenciar del dominio curricular y las voy a diferenciar de los ajustes razonables. Y eso es para poder organizar mi cerebro. Mi cerebro, cuando ve a una persona autista y tiene que hacer un levantamiento de necesidades de apoyo, dice, a ver, ¿cuáles son las habilidades esenciales del desarrollo que están impactadas en este niño, en esta niña, en este adolescente, en este adulto en educación superior? La segunda pregunta, ¿qué dominio, qué del dominio curricular necesito ajustar? Porque no es momento para enfrentar ese aprendizaje. ¿De qué manera puedo diversificarlo dentro del aula? Y el tercer dominio, ¿qué ajustes razonables voy a hacer para hacerle la vida mejor? ¿Cómo voy a poder contribuir a ese cerebro que está altamente estresado de manera permanente y que eso lo hace reaccionar con mucha vulnerabilidad frente a los estímulos del entorno? Entonces, como ya sé tantas cosas, lo que vamos a hacer entonces es caracterizar los procesos de aprendizaje desde una perspectiva educativa y dejar de replicar el espacio sanitario en las escuelas, ¿ya? El espacio pedagógico es el espacio pedagógico. No hacemos terapias en las escuelas, no hacemos tratamiento ni hacemos intervención. Lo que hacemos en las escuelas es acompañar procesos de aprendizaje y trayectorias educativas. Por lo tanto, esta réplica que se genera a partir del modelo integracionista del biomédico, STEA, FIL. El otro día una educadora diferencial me decía, no, soy experta en FIL, TEA, TEL. A ver, sí, yo puedo tener una especialización, pero estamos hablando en el espacio educativo. Tenemos que levantar una lógica pedagógica y esa lógica pedagógica implica cómo acompañar los procesos de aprendizaje, porque son niños y niñas con trayectorias educativas en riesgo, altamente posible que deserten, altamente posible que tengan ausentismo, que duren hasta octubre su año escolar, que tengan permanentemente acortes de jornada, que empiecen a quedar brechas en el aprendizaje, que empiezan a repetir, que es una cosa ilógica, ¿ya? Entonces, ya que sé tanto, vamos a diversificar, vamos a resguardar a partir de lógicas pedagógicas formativas, gracias a los aportes de la neurociencia, que ya sabemos todo lo que les conté, y la psicología cognitiva aplicada a la educación. ¿Para qué? Para cumplir con estos cuatro elementos y voy terminando. Sí, ya voy terminando. Diversificar la respuesta curricular, asegurando criterios de accesibilidad universal, brindando apoyos al aprendizaje y la participación y estableciendo ajustes razonables para un contexto neuroamigable enriquecido. ¿Qué elementos debiesen tener esos espacios? A ver si ustedes hacen su lista de verificación o su checklist. ¿Mi escuela resguarda la salud física y mental de este grupo en particular que es altamente vulnerable al estrés?
Estamos brindando a través de los PAEC, de las cuales soy una de las impulsoras, el acompañamiento socioemocional que es necesario en la infancia y la adolescencia. ¿Estamos reconociendo el neurotipo? ¿Logramos entender cuál es el impacto del autismo en su procesamiento cognitivo? ¿Los docentes de asignatura han logrado establecer un vínculo afectivo y de seguridad con ellos y ellas, con estos estudiantes que habitualmente se distancian de ellos? ¿Hemos podido resguardar el control de la carga sensorial? ¿Brindamos posibilidades de movimiento siendo una de las estrategias madres de la población autista? ¿El movimiento, el desplazamiento? ¿Hay estructura y predictibilidad, anticipación de cambios y contingencias? ¿Tenemos estrategias de comunicación total para que el 50% de la población autista que no tiene, perdón, que tiene importantes desafíos evolutivos en comunicación y lenguaje? ¿Estamos resguardando el criterio de accesibilidad universal o estamos haciendo PASI? ¿Estamos abusando de las PASI? Si no hay educadora diferencial, ¿qué se hace? ¿Podemos diversificar? ¿Estamos regulando la demanda social y académica o ese niño y esa niña se va a la casa con toda la materia para ponerse al día de todo lo que no escribió? ¿Estamos favoreciendo procesos de evaluación formativos, como lo dice el decreto 67, o seguimos abusando de evaluaciones sumativas conceptuales? ¿Tenemos un análisis funcional de la conducta para entender por qué en algún minuto se desregula y puede impactar sobre un compañero o sobre un docente? Tenemos desarrollo de apoyo conductual positivo, que es el modelo que está a la base de los planes de acompañamiento emocional y conductual. Nos hemos sentado a formar a los pares de estos niños y niñas autistas y a sus familias. Y esos son contextos educativos enriquecidos. Si nosotros, por alguna razón, tenemos un 30%, un 40% de esta lista de verificación, ¿podré responsabilizar de su desborde emocional a ese niño de 8 años cuando hay una institución sobre sus hombros? Solamente pedimos desde los movimientos de educación inclusiva, del que me siento absolutamente parte, solamente pedimos justicia, justicia educativa. Y esa justicia educativa tiene que sostenerse sobre estrategias basadas en la evidencia. Y la evidencia que tenemos es la necesidad de la comprensión del neurotipo autista en todos sus ámbitos, en todos sus despliegues y en el reconocimiento de sus desafíos evolutivos. Bueno, quisiera hablar mucho rato, quisiera poder responder muchas preguntas, agradezco que se hayan quedado hasta esta hora. Tenemos tres preguntitas, voy a ir leyendo el chat. Tenemos tres preguntitas que me gustaría responder y bueno, enormemente agradecida, me encanta que tiren esas reacciones porque creo que grafican muy bien para cerebros neurodivergentes como los nuestros, grafica muy bien y permite finalmente tener un lenguaje mucho más amigable. Un besito a cada persona que se quedó hasta esta hora y que tiene el compromiso con nuestros niños y niñas. Se los agradezco enormemente porque a veces lo pasamos muy mal. Así que se los agradecemos mucho. Connie, tres preguntitas mientras yo leo el chat. Y, Sí. por supuesto, dejar los invitados para el curso que empieza el 18 de junio. Bueno, vamos a hacer tres preguntitas. Tienen que levantar la mano y por orden voy a darles el permiso y la autorización para que puedan abrir sus micrófonos para que podamos hacer estas preguntitas. Vamos con Sergio, que tiene la manito arriba. Hola, buenas tardes. Primero que todo, felicidades por la tremenda ponencia. Súper fuerte, súper preparada. Así que muchas gracias y desearle mucha fuerza en esta pelea que se está dando, porque es eso al final, es una lucha donde se está buscando lo mejor para los niños neurodivergentes y a veces hay que hacerlo como se menciona, como lo mencionó usted, con base a ir a buscar más cosas. ¿Se han logrado cosas en Chile? Claro que sí, pero ir por el botín más grande, por así decirlo, por lograr cambios que son de raíz totalmente. Así que mucha fuerza y mucho éxito en eso. Mi consulta era asociado a lo mismo, si es que hay algún ejemplo de país o de sociedad donde se haya implementado lo que se está buscando con éxito. Yo he estudiado un poquito el modelo nórdico que tenía como esa intención originalmente como de inclusión total, de acceso total y universal,
eliminando las escuelas especiales. Entiendo que en el caso particular de Suecia ha habido como, a raíz de un tema político, porque aquí se mezcla mucho también con la política, a raíz de un tema Totalmente. político, sí, como que en los últimos 5 años han dado como un pequeño retroceso, han metido mucho más fondo porque tienen mucha plata, pero lo han metido justamente para como volver a generar estos establecimientos especiales. Entonces esa es mi consulta, pero bueno, de nuevo, felicitarlo, desearle mucho éxito en todo y saber si tienen algún modelo como para proyectar esta gran revolución. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que usted me entendió en profundidad lo que he tratado de explicar y esta necesidad de avanzar que tenemos todos. La educación inclusiva es un asunto político no partidista, porque es la forma en que queremos organizarnos como sociedad y cómo queremos vivir juntos. ¿Ya? Entonces usted tiene la razón. Es decir, en muchos espacios, en muchos países, han habido avances tremendos como Portugal, que en Portugal, en el gobierno anterior de Portugal, no en el de ahora, en 2020, más o menos, 2018, 2020, hubo un tremendo avance, igual que en el País Vasco, maravilloso, Noruega, Finlandia. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con las ideologías, finalmente con los sistemas y los gobiernos de turno, porque la educación inclusiva trasciende el bien individual y apunta hacia el bien colectivo y pone más recursos en el Estado para poder mitigar las brechas. Entonces usted entenderá lo que pasa en Argentina, con todo respeto por las distintas posturas políticas, estoy hablando de una perspectiva académica, pero lo que pasa en Argentina, por ejemplo, donde se niega la ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo. Eh, Son productos finalmente de formas de vivir en donde el bienestar individual y el mérito personal trasciende a los anhelos colectivos y la educación inclusiva es un anhelo colectivo. Por lo tanto, es un proceso dinámico que está altamente condicionada a la macropolítica. Entonces yo diría que hay que mirar mucho Portugal, hay que leer mucho de Portugal, no ahora, pero en el gobierno anterior, de lo que se hizo en Portugal, lo que se hizo en el País Vasco, pero donde el Estado mitigó las brechas y es lo que en Chile no ha podido ocurrir. Porque en el fondo, cuando nosotros tenemos población vulnerable, que por alguna razón no se puede hacer cargo de sus diferencias y sus vulnerabilidades, ¿quién se hace cargo? A ver si alguien lo puede decir en el chat. ¿Quién se hace cargo de los colectivos más vulnerables a la exclusión, a la precariedad, a la salud, al progreso individual? ¿Quién se hace cargo? A ver si lo leo, no, nadie lo dice. ¿Quién se hace cargo? ¿Se hace cargo un terapeuta? ¿Se hace cargo una familia? ¿O se hace cargo el Estado? Exactamente, es el Estado. Ante poblaciones vulnerables más Estado. Pero en Latinoamérica, yo estuve hace un mes en el movimiento Quererles Crear en Paraguay, con mucha gente que lidera procesos de cambio en sus países, y tenemos el problema de que la precarización del Estado que ha ocurrido en Latinoamérica en el último tiempo es de temer, producto de que nosotros necesitamos escuelas con menos niños. Necesitamos que bajemos la ratio, no podemos tener profesores de 1 en 45 más 7 autistas. Eso no es posible. Entonces, hay condiciones que contribuyen a la educación inclusiva. ¿Voy respondiendo, querido Sergio? Entonces, la educación inclusiva es posible en aquellos países en donde hay inversión del Estado. Y si nosotros quitamos la inversión del Estado, dejamos finalmente a la familia con la responsabilidad de sacar al crío, a la cría adelante con sus propios recursos. Cuando tenemos salas sobrepobladas, cuando tenemos recortes en las horas profesionales, cuando tenemos recortes en los procesos de derivación y detección temprana, ¿cómo lo hacemos? Si cada evaluación privada vale 250.000 pesos, si cada atención particular vale 35 o 40.000 pesos, si cada ajuste curricular que puede hacer una psicopedagoga externa vale 150.000 pesos, ¿cómo lo hacemos si no hay Estado? Entonces, solo es posible la educación inclusiva de evolucionar
cuando hay una cohesión social y una promoción del bienestar colectivo. Cuando tú entiendes que los derechos de las otras personas son tan legítimos como tus propios derechos, pero que hay un criterio de vulnerabilidad y de relaciones asimétricas que hay que resguardar. Y eso genera incomodidad. Hablar de esto genera incomodidad. Ahora, yo ya me acostumbré porque yo trabajo en el ámbito de la educación inclusiva con las tensiones que eso genera. Entonces, sí es posible en aquellos países que invierten en educación para no poner sobre los hombros de los docentes y de las familias una responsabilidad que es de Estado. Así que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Marce. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la de Mabel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marcela, por escogerme también. Eh, Agradecida de esta instancia. Muchos seminarios quería tener esta posibilidad. Mira, te cuento, en mi colegio tenemos muchos niños autistas, pero poquitos niños en sala. Tenemos 20 niños en sala. Ajá. Y se corre la voz y llegan muchos niños más con la condición. Tenemos la voluntad y todo, pero de repente nosotros también nos sentimos que Se cortó Mabel. No, esperaste. Vamos a pasar con la siguiente Ya, pregunta y sí, si y Mabel volvemos con vuelve, Mabel si le damos vuelve. la oportunidad. Vuelve Mabel. Ya, Vamos con Evelyn. Evelyn, ya. ¿Ahora me escuchan? Evelyn, te Sí, escuchamos, sí. Sí, hola. Yo hace mucho igual que quería poder hacer estas consultas porque, mira, yo trabajo en un colegio donde igual como decía Mabel, se ha corrido el boca a boca del trabajo que hemos hecho, ¿ya? Ujú, Yo soy educadora de párvulo, tengo 34 niños en este momento y 5 con diagnóstico y otros por ver. Y eso me preocupa a mí, ver la posibilidad, como decías tú, del Estado de buscar más formas de ayudar a los niños, porque lo veo, uno trata de entregar lo que más puede, buscando sus características, porque de los 5 niños que tengo, los 5 son diferentes. Ya tengo ujú, una no verbal, tengo diferentes características y me preocupa realmente cuando llegan a enseñanza básica. ¿Cómo ujú, lograr que los colegas de básica los vean de otra forma? Porque se complican mucho. Yo lo veo en este caso, que es una complicación para ellos. Oh, viene un niño con TEA. ujú. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Tener la Ya, empatía, eso me preocupa. Lograr la empatía en los niveles más grandes con los pequeños. ya. Ya, te podría contar de lo que a mí me ha resultado, no hay recetas. Primero que todo, felicitarte por ese compromiso que tiene tu escuela. Es decir, me encanta que se corra la voz. Ahora vamos a ver cómo sostenemos este desafío, ¿cierto? Pero felicitarte por ese compromiso. Ahora, lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha servido con las comunidades educativas con las que trabajo, con las que tengo mayor vinculación, con las que se ha generado una relación en estos años, es acompañar en la formación. Esto no es intuitivo, no es espontáneo y solo la empatía o solo la voluntad no es suficiente. Tenemos que aprender, así como aprendemos de la inteligencia artificial, así como aprendemos del método MATE, así como aprendemos del método Singapur, ¿qué más? Así como aprendemos a tener tecnología y no técnicas manuales. Han pasado muchas cosas. No sabíamos nada de inteligencia artificial y ya sabemos. ¿Ya? Entonces, para poder intencionar procesos educativos inclusivos que no se sostengan solamente en la decisión individual o la empatía y la sensibilidad, que es súper importante eso, súper importante, pero necesito educadores y educadoras, docentes, necesitamos docentes que tenga, se le cortó la luz a la Mabel, que, eh, espérate que se me va la onda, ¿no? Que, ah, que a partir de la empatía puedan transitar hacia prácticas pedagógicas más consistentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer un proceso formativo de acompañamiento continuo? ¿De qué manera nosotros podemos diversificar en educación básica las asignaturas? ¿Cómo poder preparar a las familias para que puedan contribuir desde el hogar?
para mí la formación es fundamental. La formación en neurodivergencia, la formación en educación inclusiva, la formación en diversificación es fundamental. Entonces yo haría un equipo. A ver, en esta escuela, este equipo se compromete a acompañar a los docentes en mejorar sus prácticas pedagógicas y que sea una constante mejora, como un proceso de mejora continua. Entonces, yo creo que los cambios culturales se dan cuando yo formo a las personas. El miedo, la ignorancia, la falta de estrategia te hace resistente al cambio. Eso es una realidad. Si yo a un profesor de matemáticas que llega en séptimo básico y que no conoce la profundidad del autismo, le ponemos 4 chicos autistas en sala a enseñarles divisiones por 3 dígitos, obviamente se va a resistir. Si nosotros lo acompañamos a comprender el neurotipo autista, las prioridades curriculares, la pertinencia del currículum, cómo diversificar, cómo dar los espacios de tiempo, cómo interactuar con ese estudiante, seguro que va a mitigar su resistencia. Yo lo creo. Ahora, cuando eso no se mitiga, es importante conocer la norma. Y la norma resguarda a los chicos y chicas autistas, así como cualquier tipo de discapacidad. Entonces, primero, pasemos ya de la sensibilización, la invitación es pasar de la sensibilización a la culturización. Cambiemos la cultura. La sensibilización no basta. Todos estamos sensibilizados y dicen, mira, si yo no tengo nada en contra de la educación inclusiva ni los niños TEA, pero no estamos preparados. Y lo dicen así. Entonces, cuando nosotros empezamos a culturizar, empezamos a formar, las resistencias empiezan a mitigarse. La ignorancia genera mucho temor y mucha distancia. Esa es mi invitación. Yo creo que el elemento es generar un plan de formación continua para esos docentes. Aprovecho de contarles que, por ejemplo, el CPIP tiene formaciones continuas de la cual yo diseño cursos de autismo, ya para el CPIP a través de la Universidad O'Higgins, tratando de instalar estas prácticas. En el ámbito privado, trabajo con Adita. Espero haberte dado alguna sugerencia, Evelyn, pero forma un equipo de formación y no te concentres solamente en la empatía. Vamos con la formación para nuestros colegas. Muchas gracias, Marce. Vamos a volver a darle la palabra a Mabel para que pueda Ya, hacer su y ahí pregunta. terminamos, Y para ahí no quitarle más terminamos. tiempo, porque hay gente que está esperando su rifa, no, su bingo, no sé cómo se llama eso. El sorteo. Ya. Ya, Muchas gracias, Marcela. Ahora ya, sí, dale, Marcela, dale, Mabel. cuéntanos esto. Mira, sabes que mi pregunta es súper sencilla y quizás alguna va a ser un poco sensible, pero cuando hablamos de que un niño o niña requiera no una escuela regular, sino una escuela especial, Sí, lo en entiendo. qué necesidad de apoyo tendría que estar o podríamos pensar que nosotros como colegio regular no somos, no tenemos cómo llegar a él. Ya. Bueno, yo vengo de las escuelas especiales, tuve 2. No, fui directora de ASPAL, después generé una escuela especial que se llama Alta Vida, que existe hasta hoy día. Hoy día ya tengo alianza inclusiva porque me distancié de las escuelas especiales por una decisión personal a propósito de la educación inclusiva. Y lo que sé es que esa decisión la debe tomar la familia de manera informada y los docentes no podemos tener ningún tipo de injerencia en aquello. ¿Ya? Creo firmemente que la educación especial clásica, la escuela especial clásica, solo debiese suscribirse cuando está en riesgo la vida, porque es un niño oxígeno dependiente, por ejemplo, o cuando hay epilepsia refractaria, por ejemplo, eh, cuando hay nivel de trastorno motor con, con síndromes neurodegenerativos, por ejemplo, solamente en casos excepcionales donde el cuidado de la vida sea la prioridad para esa familia. Si no hay riesgo de vida y solamente hay barreras cognitivas o desafíos evolutivos múltiples, yo apuesto por la educación regular, generando las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque no solamente por ese niño, sino por el derecho de los otros
a educarse con ese niño. El derecho es de ambos. El vivir juntos es un derecho de ambos. Mi hija y mi hijo tienen derecho a aprender a convivir con personas altamente dependientes, porque puede que en su vida le toque tener con él a su cargo como hijo, como hermano, como madre, a una persona altamente dependiente. Si en el fondo lo que complica es la dependencia, el nivel de dependencia es lo que complica el asunto. Porque si Exacto. es una persona con discapacidad altamente independiente, muy autista, no hablante, con discapacidad intelectual, pero tiene control de esfínter, no golpea a nadie, deambula solo, se viste solo, come solo, nadie se lo cuestiona. Si el tema es cuando el nivel de dependencia aumenta, ahí se genera el conflicto, ya cuando depende de un otro. Y como no podemos hacer que dependa de un otro, yo quiero a los asistentes de la educación profesionales dentro de sala. Y voy a responder una de las preguntas que estaba por ahí por el chat. Yo he hecho todo el día he hecho clases en distintos espacios educativos y universitarios. Ya, entonces, una persona me hizo una pregunta de que ella como terapeuta ocupacional sentía que tenía mucho más que aportar en el aula que lo que podía aportar en 45 minutos cada 2 semanas a un estudiante. Ella lo entendió todo. Yo Lo creo que lo mismo. podemos hacer, los asistentes de la educación los necesitamos en el aula, porque en nuestra consulta, en nuestro espacio educativo, en nuestro PIE, no podemos generar vinculación con ese niño en un entorno cotidiano y natural. Necesitamos enseñar a ellos a interactuar con Juanito, porque Juanito se tira al suelo, porque Juanito grita. Necesitamos enseñarles y el docente que está viendo la asignatura no alcanza. Entonces yo los invito a sentirse súper orgullosos los asistentes de la educación, terapeutas ocupacionales, fono, psico y EDI, que están en el aula, porque ahí está el desafío de la inclusión y el desafío del desarrollo humano. No está en la sesión de la terapia. Eso es mínimo el impacto que tiene. Pero el generar entornos enriquecidos, eso es finalmente el desafío. Enseñarle a nuestros hijos a convivir con todas sus diferencias y que no se maten por un par de zapatillas implica tener este tipo de experiencia. Y este tipo de experiencia no se puede simular, se vive para que después el cabro choro no acuchilla a uno más vulnerable o se ponga en el estacionamiento o le robe el carro al supermercado. Necesitamos hacerlo. Bueno, bienvenida a todas las posturas personales finalmente. Ya, bien por esa Laura que entra a 16 cursos. Precioso. Vamos con todo con esta Muchas educación gracias. inclusiva. Gracias a ti, mucha fuerza. Un besito para todos. Muchas gracias, Connie. No quiero quitarte más tiempo. Vaya por el sorteo y espero que nos veamos prontamente en cualquier otra instancia de ADIPA. Los veo súper motivados y muchas gracias por el esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante a nuestros niños y niñas, hijos, pacientes, usuarios, clientes, como quieran llamarlo. Pero no desistan, solamente descansa para tomar impulso. Así que un tremendo abrazo. Gracias. Muchas Gracias, Connie. gracias, Marce. Siempre es un agrado escucharte hablar y bueno, sé que quedaron preguntas, habían muchas preguntas en el chat también, pero bueno, les dejamos invitados al curso donde podemos conversar un poco más cercano con ustedes. Bueno, Marcela, O me sigan en eh, Instagram, también Marce Villegas o Tarola, o Alianza para que, Inclusiva. sí, para que ahí puedan tener también más información porque sé que siempre queda la inquietud y es un tema demasiado amplio donde siempre hay muchas dudas. Así que bueno, muchas gracias, Bueno, Marce. gracias a ti. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el sorteo.